tardes. Antes que nada quiero agradecer a la Fundación Argentina de Nanotecnología y a la Embajada de Estados Unidos por invitarme a dar esta presentación. La educación STEM y la nanotecnología, que es un mundo que nos brinda infinitas oportunidades de conocimiento y de aplicaciones en miles de ámbitos en la vida. ¿Qué es la educación STEM? Es un acrónimo en inglés que significa la enseñanza interrelacionada de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Y a qué nos referimos con la ciencia? Tenemos que empezar a implementarla desde muy pequeños, hasta en los juguetes de nuestros hijos, para que a futuro puedan elegir una carrera científica. Lo mismo con la tecnología, lo mismo con la ingeniería. Antes de llegar a armar este molino de viento, tuvo que haber practicado en múltiples formas y en distintas oportunidades para llegar a conocer ese nivel de detalle. Lo mismo si queremos tener más matemáticos. En algún momento tuvo que aprender la matemática básica. También llamará la atención que esas cuentas están en un reloj donde todos conocemos el resultado en cada lugar, pero es una forma de ir inconscientemente fijando cómo algunos tipos de cálculo nos van a dar determinados valores. ¿De qué se trata STEM? Básicamente podemos enseñar las conexiones en estos campos del saber, y se lo ha tratado de traducir desde miles de idiomas, y aquí tienen, bueno, en alemán, inglés y en español, pero en realidad se ha difundido muchísimo en inglés y incluso en español muy poco lo van a encontrar traducido. También se le han ido agregando complementos. Yo me voy a referir a los que más difusión tienen, pero todos los días siguen surgiendo complementos nuevos de STEM. Se le ha agregado la E de ambiente, de environment en inglés. ¿Por qué? Porque el ambiente ya naturalmente interrelaciona estos campos, ¿no? También el arte, porque el arte nos brinda tanto a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a la matemática distintas formas de mostrar, de visualizar las cosas. Y otra cosa, llamar la atención también, es que el arte en las ciencias está desde hace muchísimo tiempo. Aquí tenemos los dibujos con un nivel de detalle espectacular realizados por Leonardo da Vinci en 1480. Si lo comparamos con el dibujo digital y los diseños actuales o las infografías, hemos mejorado muchísimo y además tenemos muchas más herramientas para poderlo hacer. En esta infografía, por ejemplo, nos muestra los efectos positivos del uso de los dos hemisferios cerebrales en la aplicación de conocimientos. Es decir, no solamente producir aquel conocimiento, sino también pensar cómo lo vamos a comunicar a ese conocimiento. ¿Por qué queremos desarrollar la educación STEM? Porque también contribuye a desarrollar las habilidades requeridas para la educación del siglo XXI. Se las conoce en inglés como las 4C. Al traducirlas al español ya no nos queda la C, ¿no? Concretamente, ¿a qué nos referimos con esto? Al desarrollo de la creatividad y la innovación. Es decir, la educación tiene que apuntar a desarrollar esto, a desarrollar el pensamiento crítico, la colaboración. Y cuando hablamos de la colaboración no estamos hablando solamente del compañero que tiene al lado, sino también la colaboración a distancia, la colaboración hasta desde el otro lado del mundo, aprovechando las oportunidades que tenemos hoy de comunicaciones. Y también saber comunicar a diferentes audiencias aquel conocimiento que estamos produciendo. Es decir, si estamos hablando con un científico, que le podamos hablar a un científico, y si estamos hablando con alguna persona que no conoce los detalles técnicos, que sepamos traducirlo de manera que todos puedan entender lo que queremos transmitir. También hay que ayudar a los estudiantes
para que aquellos temas que hoy consideran difíciles empiecen a ver como más simples, más amigables. Todos hemos escuchado el clásico ¿para qué me sirve la matemática? Y no ven, digamos, el cómo la matemática nos permite obtener conclusiones en una investigación. Por ejemplo, si yo estoy realizando un muestreo, en este caso, en este charco de larvas de mosquitos. Si lo voy haciendo a lo largo del tiempo, no siempre voy a juntar la misma cantidad de larvas. Entonces, de alguna manera tengo que procesar esos datos para poderlos analizar y para ver qué sentido tienen, qué va pasando en ese charco cuando se va secando, que si se mantiene aproximadamente cantidades similares, qué pasa si hay otras especies, si siempre voy a tener más larvas que pupas y en qué proporción. Lo mismo, por ejemplo, aquí tienen los limones que tienen la capacidad de transmitir la corriente eléctrica, también lo podemos probar con una papa. Ahora, si yo necesito prender una luz de LED, posiblemente con un limón me alcance. Si quiero cargar el celular, tengo que ver cuántos limones estaría necesitando, qué voltaje me están dando y cómo los podría conectar. Todo esto requiere creatividad y requiere innovar, probar, ver qué materiales me pueden estar sirviendo. Esto regularmente no lo hacemos en la escuela. Si vemos la escuela hoy, está hasta separada por distintas materias y no se mezcla una materia con la otra ni se enseñan las conexiones. Siempre se habla de la materia en forma pura. Hablamos o solo de biología, o solo de salud, o solo de geometría o de arte. Pero ¿qué pasa? En la vida nos encontramos con esto. Tenemos las formas puras, pero también tenemos mucho de las conexiones, y las conexiones a veces entre estos campos del saber suelen ser muy grandes, muy dinámicas, con mucha diversidad. Entonces es muy importante enseñar las conexiones. ¿Y qué es lo que tenemos que resolver básicamente para implementar STEM? Ver cómo podemos llegar, desde qué edades podemos llegar, porque el problema lo tenemos ya desde el secundario. Los estudiantes no les gustan o no les interesan las carreras STEM ni los contenidos STEM. Entonces el problema está en las raíces, tenemos que empezar desde muy pequeños, básicamente desde la primaria, incluso desde el nivel inicial, y usando una ciencia práctica y aprendizajes informales. ¿Qué queremos desarrollar en nuestros estudiantes? Quizás no todos van a ser científicos, pero ¿qué queremos desarrollar? Que vean un poco más allá de lo aparente, que tengan una mirada crítica de lo que están observando. Si yo veo, por ejemplo, este pie con este zapato, y si me lo imagino, ¿cómo estaría? O sea, aquí estoy viendo una imagen de rayos X, pero yo puedo llegar a imaginarme cómo están los huesos, digamos, de qué forma tienen que adoptar para poder estar en ese zapato. Y eso me va a hacer comprender por qué el estar mucho tiempo parado, caminando con esos zapatos, me van a doler los pies. Es decir, tengo una postura que está generando unos ángulos que normalmente el caminar no los tengo. También, si observamos aquí, podemos ver por qué se rompe con facilidad el taco. O sea, el sitio donde está unido es una unión bastante débil. ¿Por qué estamos hablando hoy de STEM? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Por qué se instala el movimiento STEM? Bueno, básicamente porque las economías más competitivas a nivel mundial están requiriendo un mayor número de profesionales STEM. La mayor parte de los nuevos trabajos que surgen se requieren personas capacitadas en temas de STEM. Hoy faltan profesionales y no hay estudiantes que quieran realizar estas carreras, prefieren seguir otras. Las mujeres no siguen carreras STEM, son muy pocas. Según las estadísticas de UNESCO, vemos que menos del 30% de las mujeres en el mundo siguen carreras STEM. Y obviamente que hay una variación muy grande entre países. Y
¿Qué es lo que está influyendo? Los bajos rendimientos en las evaluaciones, ya sean nacionales o internacionales, en matemáticas y ciencias, pero también en lenguas. Esto se lo conoce como las fugas en la cañería STEM, es decir, cómo desde aquellos estudiantes que se gradúan de primaria, ya bastante menos eligen en la escuela secundaria algún secundario técnico o con un perfil más de ciencia. Después, que sigan carreras STEM ya tenemos bastante menos, y que sigan máster, diplomaturas, bastante menos, doctorados muchos menos, y ya investigadoras de carreras STEM nos quedan muy pocos. Es una cañería, digamos, con muchas perforaciones, y vamos perdiendo estudiantes en cada paso. También STEM un poco pregona la inclusividad, es decir, que sea inclusivo, que la ciencia es para todos, que todos podemos aprenderla. Pero en realidad estas imágenes que ustedes están viendo las vamos a ver mucho en algún flyer, en algún material de difusión, y poco en la realidad. Hay muchos tabúes en la sociedad que hacen que nos cueste, digamos, por ejemplo, darle a una niña que me sostenga un embudo si voy a cargar algo en el auto. Seguramente si tengo un niño cerca le doy el embudo para que lo sostenga el niño. O tampoco voy a esperar que una chica me esté arreglando un circuito. Este tipo de prejuicios son muy comunes en nuestra sociedad y todavía nos está costando mucho superarlos. STEM, por otro lado, es interdisciplinario. Decíamos que lo que tratamos de enseñar son las conexiones entre estos campos de conocimiento. Y además se centra en los estudiantes individualmente, los estilos de aprendizaje y en los intereses. Y también resalta la tecnología, es decir, los conecta las disciplinas relacionándolas entre sí. Y se enfoca en el desarrollo de habilidades de pensamiento de alto nivel. Y básicamente lo que tratamos de hacer es conectar el salón de clases con el mundo real. Estamos viendo aquí dos aplicaciones tecnológicas, es decir, lupas para poderlas usar en un celular, o visores para ver 360, para ver realidad virtual o realidad aumentada. Esto es el mundo de los niños, es el mundo de los jóvenes. Sin embargo, nosotros los estamos llevando a un mundo que no es un mundo habitual, y en el aula empiezan a perder interés en estas materias. Decíamos que STEM enfatiza las conexiones, y también muestra cómo la ciencia depende de la tecnología, de las matemáticas y de la ingeniería, y a su vez cómo la ingeniería depende de los resultados de la ciencia, las aplicaciones de matemática y el uso de las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, para hacer estos gráficos de cómo fue cambiando la calidad del agua en esos charcos que teníamos mosquitos, tuvimos que utilizar la química, también la física, pero también tuvimos que utilizar el Excel para poderlo hacer. Para poder sacar la foto de esta larva de mosquito, tuvimos que utilizar una lupa que viene para aplicar al celular. Es decir, de uno, cómo vamos dependiendo uno del otro, de la ciencia de la tecnología de la ciencia. Con enfatizar las conexiones, además de poder trabajar obteniendo nuestros propios datos, haciendo nuestra propia investigación, también podemos trabajar con datos tomados de otros y con grandes bases de datos. Hoy hay muchas bases de datos que están disponibles en Internet y en forma gratuita, ya sea, por ejemplo, el atlas de sequía, pero también imágenes satelitales, datos de temperatura, datos de humedad. Hay muchísima información disponible, incluso hasta cámaras dentro de nidos de aves, es decir, que podemos ver qué está pasando en tiempo real dentro de un nido en determinado bosque. Bueno, todos estos recursos son muy interesantes para utilizarlos con los estudiantes. En este caso, estamos viendo un atlas de sequía. Si nos posicionamos en Bariloche, vamos a ver una reconstrucción de un índice de sequía desde el año 1400 a el año 2019. Y podemos ir viendo que ha habido
momentos de sequía importante, pero no son tantos, y momentos que ha estado positivo el índice, es decir, que hemos tenido humedad. Si miramos qué ha pasado en los últimos años, desde 1970 en adelante, vemos que en estos últimos años la sequía es importante. Entonces podemos establecer tendencias, ver patrones, combinar esta información con otra, descargar estos datos y combinarlos con otros y hacer otro tipo de cálculos. Y podemos hacer unas investigaciones muy interesantes con los estudiantes sobre este tema. También, ¿qué pasa con la E de ingeniería? En educación de primaria y secundaria, bueno, y también en el jardín, se utiliza muy poco la ingeniería, solo en algunas escuelas técnicas, pero la ingeniería es muy importante que la empecemos a desarrollar desde pequeños. Aquí, por ejemplo, tienen en una escuela primaria niños construyendo el puente autoportante de Leonardo da Vinci, que no necesita atarlo, no necesita poner ningún clavo, ningún tipo de cosa y se sostiene. Si lo buscan por internet van a encontrar miles de versiones, desde poder hacerlas con lápices hasta poder hacerlas en tamaño real, con troncos y utilizarlo, el puente. También vemos si diseñamos puentes de cartón. ¿Qué diferencia podemos tener en la fuerza que puede soportar un puente poniendo el cartón abierto, poniéndolo en un rollo o poniéndolo plegado o plegándolo de otra forma? Incluso podemos hacer esta pregunta, escribir las hipótesis de los estudiantes y luego probarlos con distintos pesos hasta ver qué conclusión llegamos. Aquí estamos viendo un concurso que realizan todos los años en la Universidad de Comahue en Ingeniería, de realizar puentes con espaguetis. Los fideos estos se utilizan muchísimo para las construcciones de estructuras para poder probar, y es un método económico que lo podemos hacer en cualquier escuela. También el desarrollo del pensamiento computacional se puede generar desde pequeño, por más que pensemos que, bueno, están cambiando mucho software de computadora como para el teléfono, y si aprendemos hoy a programar en 3 años va a ser diferente. Pero ¿qué es lo que terminamos aprendiendo? Nos va quedando aquellas cuestiones básicas, por ejemplo, cómo le aplico funciones a determinado botón o en determinada línea de código, y de qué forma y qué es lo que quiero que haga eso, si que me abre un video, si me responda, que me lleva a otro link. Eso lo podemos hacer desde armarlo con dibujitos cuando los chicos no saben leer todavía, o lo podemos hacer muy complejo, ¿no? Aquí tienen una serie de libros que se pueden descargar que explican desde muy pequeños cómo podemos hacerlo. También se realiza la hora del código para difundir y promocionar la enseñanza de informática y desarrollar el pensamiento computacional de los niños desde pequeños. En STEM también se promueve mucho la enseñanza de robótica y la cultura maker. ¿Qué es la cultura maker? Tratar de hacer algo, cualquier cosa, con los materiales que tenemos, o algún diseño que le estemos pidiendo, no necesariamente cualquier cosa, ¿no? Pero con determinados materiales o con lo que tengamos a mano, tratar de inventar algo, crear alguna cosa. Otra de las cosas que buscamos es facilitar los aprendizajes. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la Vía Láctea, una foto que tomó mi vecino, aquí cerca de mi casa, y esto es lo que vemos con nuestros ojos, que podría ser esta imagen que está tomada con telescopio. Ahora, ¿qué pasa cuando esta misma imagen de la Vía Láctea la estamos viendo con rayos X, con rayos gamma, con infrarrojo? Estamos obteniendo distinta información y podemos investigar otras cosas. ¿Qué nos muestra esto?
que la realidad no es como la vemos con los ojos o como queremos creer, y que, bueno, por ahí nuestros ojos podemos ampliarlos con más aumento y ver más a lo pequeño, o con otro tipo de aumento para ver como los telescopios, por ejemplo, y ver hacia el espacio. También el usar distintos tipos de filtros en áreas que nosotros no lo podemos detectar con nuestros ojos, si nuestros sensores nos van a brindar otro tipo de información. También algo interesante que podemos utilizar es incorporar la tecnología espacial y las TIC en cualquier tipo de investigación con los estudiantes. Aquí, por ejemplo, tenemos el 16 de enero del 2020, el humo de los grandes incendios que estaban ocurriendo en Australia llegaron a la Patagonia. Y el cielo, que en general siempre lo vemos azul, se veía de este color. Esta imagen fue tomada en este sector. Si nosotros vemos, o sea, estaríamos aquí. Si nosotros observamos esta imagen, MODIS, podemos ver el humo acá en varias oleadas. Esta es una imagen de aerosoles exclusivamente y nos está mostrando esta mancha roja que vemos es cómo llegó a la Patagonia. Aquí está la medición y está superpuesto esta imagen para ver cómo está llegando y cuál es el problema, por qué lo estamos viendo de esa manera. Bueno, esta es una medición de un día, se pueden hacer muchísimas, y ir comparando y comparar en distintos lugares qué pasó ese mismo día, cuánto humo llegó, es decir, hay un montón de otras opciones que podemos aprovechar. También utilizar modelos y maquetas interactivas. Aquí les recomiendo que ingresen a todos estos links porque son muy interesantes. Por ejemplo, la reconstrucción de cómo son las proteínas. Aquí tenemos toda una gama de interactividades para estudiar las proteínas, ver cómo son, e incluso podemos armar esos modelos con papel para poder comprender bien cómo se interrelacionan, qué cosas están cerca de qué, en qué lugar están los metales, cómo se vinculan con otras, y comprender un poco mejor el funcionamiento de las biomoléculas en general. También podemos diseñar las escuelas para facilitar estos aprendizajes. Por ejemplo, siempre cuesta mucho aprender las tablas de multiplicar. Bueno, aprovechar algunos espacios donde inconscientemente las van a ir leyendo y lo van a ir recordando sin necesidad de sentarse a estudiarlo. Lo mismo, la idea de cuánto es un ángulo de 40, cuánto implica un ángulo de 90 grados. Muchas veces hablamos de un ángulo de 90 grados y los chicos todavía no saben de qué estamos hablando. Si esto lo ven en forma diaria, cada vez que abren la puerta, inconscientemente están viendo el número al que llega, y es algo que lo podemos hacer de forma muy económica. También los visores de realidad aumentada y realidad virtual, fíjense que hay desde cartón hasta modelos más sofisticados. No necesariamente necesitamos uno muy caro para poder aprovechar. Y existen, bueno, volviendo a las moléculas, de modelos moleculares o cualquier otro tipo de información que nos permite meternos dentro y analizarlo. Y hablando de visualizaciones de alta calidad, por ejemplo, estas que están viendo aquí son totalmente libres. En esta es totalmente inmersivo, nos estamos metiendo dentro de una célula. En general, ¿qué modelo vemos en todos lados? Es un corte de una célula donde me dice qué partes tiene, pero no siempre ese modelo que estamos utilizando estático les da una idea a los estudiantes de la cantidad de procesos que se producen en forma simultánea dentro de una célula, como si se lo va a dar esta visualización. Bueno, aquí tienen virus, digamos, bacteriófagos sobre una bacteria. El STEM informal también se está usando mucho y se está contribuyendo desde diferentes ámbitos de la sociedad a la escuela. Aquí tienen el caso de la ciudad de Leiden, en Holanda, que lo que ha hecho es reproducir aquellas fórmulas y conocimientos que se generaron en su ciudad. En este caso tienen la ley de Snell, pero es una ciudad que tuvo varios conocimientos importantes, así que pueden ingresar y visitar los otros.
Y aquí nos está mostrando la refracción. Y esto que si bien en general lo solemos ver con agua, con algún lápiz, cómo se corta, también cómo lo aprovecha, por ejemplo, este pez para poder capturar un insecto. O sea, fíjense cómo le manda un chorro de agua y en qué dirección la tiene que mandar para que el pez caiga, lo pueda comer. Bueno, ese cálculo, ¿cómo lo realiza el pez? También, bueno, existen muchos tipos de diseños para que empezar a facilitar, a que se empiece a ver, a que, por ejemplo, una remera con la fórmula del ADN o en el celular, para cuando llega al pizarrón la molécula del ADN, me empiezan a explicar cómo es, ya en algún sitio la vio antes. Entonces, eso es muy importante. Lo mismo con la química, ya empieza a ver cosas conocidas, empieza a conocer más algo que ya sabe y no que sea totalmente nuevo. Entonces, de esta forma facilita mucho esos aprendizajes. Bueno, en tiempos de pandemia también aparecen otros. ¿Y cómo hacemos? Yo, por ejemplo, tenemos un programa y ¿cómo implemento? ¿Por dónde empiezo? Bueno, una de las cosas que se recomiendan es empezar a mirar el programa de qué es lo que tengo que enseñar y ver cómo lo puedo enseñar, de qué manera puedo plantear las cosas como un problema o buscar algún fenómeno que me ayude a explicarlo o elaborar algún producto o un prototipo de algo, ¿no? Los motores, el corazón de la educación STEM es el aprendizaje basado en problemas. Este modelo de enseñanza no es nuevo para nada, surgió en la década del 60 y surgió en la Universidad de Medicina porque estaban viendo que los estudiantes salían con muy buenos conocimientos, pero no eran capaces de aplicar esos conocimientos a los casos clínicos. Entonces empezaron a estudiar con casos, es decir, empezar a estudiar anatomía a partir de un problema, de un caso clínico. Y en un comienzo se lo llamó estudio de casos. Después se fue ampliando a otros problemas, entonces abarcó el nombre de aprendizaje basado en problemas. Y también el aprendizaje basado en proyectos. Surgió también dentro de lo mismo, fueron como variantes. Y uno más aplicado a la ingeniería y otro más aplicado a la investigación. Y últimamente ha desarrollado en Finlandia el aprendizaje basado en fenómenos, es decir, para explicar algo que está ocurriendo, como puede ser, por ejemplo, un huracán, y desarrollarlo algo que naturalmente me va a llamar la atención. Vamos a ver cada uno. ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? Básicamente, decíamos, basado en la investigación científica, en el método científico. Y decimos que todos somos científicos, hasta un bebé nace científico, digamos, porque aquí lo vemos que observa algo, que lo mira, formula una hipótesis o piensa en algo, realiza un experimento, que en este caso es comerlo, analiza los datos, prueba el sabor, por ejemplo, y reporta los hallazgos, que le guste o que no, incluso invita a otros a reproducir los resultados. O sea, hace lo mismo que hace un científico. El aprendizaje basado en problemas, básicamente, se lo usa en el diseño de ingeniería. Lo que se parte es de un problema en particular, donde, bueno, a partir de determinadas preguntas surge ese problema, se empieza a imaginar una solución, luego se planea cómo solucionarlo, se diseña, se va creando algo, se lo prueba, a veces no funciona, hay que mejorar y se vuelve a preguntar y muchas veces se vuelve a imaginar incluso partes de ese mismo diseño que tienen que volver a arreglar. Aquí están las siglas en inglés, en cómo se los encuentra, porque muchas veces también se los conoce por las siglas en inglés. Y el aprendizaje basado en fenómenos, decíamos que cuando ocurre algún fenómeno en particular, lo aprovechamos para incorporarlo a los temas que tenemos que enseñar. Por ejemplo, con el COVID se hicieron diseños de ingeniería para aislar a personas, diseños de barbijos más eficientes, investigar la velocidad de propagación del virus, usar modelos matemáticos para estudiar el comportamiento de las infecciones.
ante una erupción de un volcán, por ejemplo, se hicieron diseños de objetos con ceniza volcánica, porque es lo que estaba disponible y en grandes cantidades. Se usó la ceniza volcánica para retener la humedad del suelo. Se investigó el impacto de la ceniza volcánica en los ecosistemas. ¿Y qué diferencias tenemos entre la investigación científica y el diseño de ingeniería? Surgen de formas diferentes, o sea, se formulan preguntas y se investiga cómo respondieron a esta pregunta los demás. En la ingeniería se define un problema y se investiga cómo resolvieron el problema otros. Se realizan lluvias de ideas, en el caso de la investigación para establecer posibles hipótesis, elegir una, y en el caso de los diseños de ingeniería, una lluvia de ideas de las posibles soluciones y se selecciona alguna o más de una. En la investigación se lleva a cabo un experimento, en ingeniería se diseñan prototipos. Estos experimentos muchas veces hay que modificar la hipótesis basándose en los resultados. Aquí muchas veces hay que rediseñar las soluciones basadas en las pruebas que ya hicieron. Bueno, y luego en la investigación se plantean conclusiones para escribir un informe. Aquí se finaliza el diseño y se hacen los dibujos. En la investigación científica se presentan documentos para que los revisen otros científicos, para la revisión por pares. Muchas veces se critican algunos resultados y demás, y se vuelven a rever. Y se suelen formular nuevas preguntas a partir de esas revisiones. En el caso de los diseños de ingeniería se presenta una solución óptima al cliente y a veces que también hay que rediseñarla para adaptarla a nuevas necesidades. Si pensamos en un automóvil, es decir, cómo fue cambiando desde el primer Forte, hecho incluso hasta con madera, algunas partes de la carrocería, a un automóvil hoy en día. Cómo fue cambiando y cómo se fueron incorporando nuevos tipos de trabajo que antes no estaban en los automóviles. Bueno, básicamente uno de ellos es la computación. Pero, por ejemplo, dentro de la ciencia se utiliza la física para la seguridad, bueno, materiales para las llantas, biocombustible, hay alguna porque la lista es infinita, ¿no? En ingeniería, bueno, las carrocerías de auto, la línea de montaje, los diseños, los combustibles más eficientes. En tecnología, el desarrollo de robótica. Piensen que hoy tenemos vehículos que conducen solos. El diseño asistido por ordenador. En matemática, bueno, la modelización, la simulación. Y obviamente los trabajos son diferentes, se requieren distintos tipos de profesionales. Solo si pensamos en los mismos automóviles, hace 20 años atrás, el tipo de profesional que trabajaba en la industria automotriz era totalmente diferente. Por lo tanto, necesitamos cambiar la forma de enseñar. Y decimos que estos aprendizajes, para que sean relevantes para los estudiantes, tienen que estar contextualizados. Es decir, que tengan que ver con el mundo real y haciendo más relevante y más agradable el uso de las matemáticas y de la ciencia. El aula tiene que ser un puente de experiencias con el mundo real. También proporcionar tutorías, oportunidades de pasantías, visitar determinados centros, ya sea en forma virtual o en forma presencial, ¿no? Y desarrollar lo que llamamos un ecosistema STEM. Las escuelas solas no pueden hacer todo. Por ejemplo, esto sería el sector formal, pero tenemos que desarrollar el sector postsecundario, cómo podemos mantener estos contactos, establecer oportunidades para esos estudiantes que ya terminaron, mostrarles otras experiencias, cultivar relación con mentores, mostrar modelos a seguir. Esto algo se está haciendo en las redes, pero todavía es como que nos falta mucho, ¿no?, para desarrollar. Y también desarrollar actividades fuera de la escuela. Por ejemplo, los museos, programas de verano, campamentos específicos, prácticas, actividades para las familias, y considerar el componente afectivo. Muchas veces se dejan de estudiar estas carreras por el componente afectivo. Por ejemplo, hemos escuchado todos estudiantes que dicen
que la matemática no la van a aprender nunca, que esto no les va a salir jamás. Entonces directamente ni siquiera hacen el esfuerzo para poder entenderlo. Entonces, de esa manera, ellos solo se van poniendo muchos límites. Entonces, este sector es importante. Mantener la motivación es la que nos va a ayudar a tener éxito en nuestras clases. Y llegó la nanotecnología a la educación. Hace unos años era impensable, pero hoy estamos hablando de hablarle de nanotecnología a los niños para que posteriormente tengamos profesionales en nanotecnología. La nanotecnología se fue moviendo en las últimas décadas, desde un nivel de investigación a un nivel de pregrado. De ahí bajó a la secundaria y de la secundaria a los niños más pequeños. ¿Y por qué? Básicamente porque la nanotecnología ayuda a fomentar el interés en la ciencia y en las carreras científicas. Se puede utilizar para aumentar las habilidades de pensamiento crítico y la capacidad de razonamiento. La nanotecnología es multidisciplinaria, o sea, en sí misma, y está impactando todas las disciplinas científicas tradicionales y también está en múltiples segmentos del mercado. Y tiene un rápido ritmo de descubrimiento, entonces continuamente están las noticias y genera interés en el público, ¿no? O sea, son características que la hacen emocionante y llama la atención para poderlo aprender en todos los niveles educativos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de nanotecnología o de nanoescala o del mundo nano? Bueno, estamos hablando de aquella porción que está entre 1 y 100 nanómetros. O sea, este es el sector en que nos moveríamos como nanotecnología. ¿Y qué es un nanómetro? Bueno, es la millonésima parte de un milímetro. Aquí estamos viendo una imagen del cabello humano y este sector tiene 20 micrones, es decir, un nanómetro es mucho más pequeño y nos está permitiendo ver estos detalles del cabello. ¿Qué podemos enseñar con la revolución nano? Bueno, el método científico y cómo el tamaño cambia las propiedades de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el efecto de tamaño finito en las fuerzas intermoleculares, el efecto cuántico, y podemos ver la física clásica versus la física cuántica, y instrumentaciones capaces de manipular átomos. Quizás el más conocido de todos fue cuando lograron hacer las letras de IBM, pero hoy esta forma de manipular átomos está produciendo grandes descubrimientos y se están haciendo diseños de materiales de determinadas formas. Y tenemos una posibilidad infinita de aplicaciones. Este mapa conceptual está tomado del cuadernillo de actividades nano de la Fundación Argentina de Nanotecnología, donde van a encontrar una serie de actividades muy interesantes para poder hacer en las escuelas, tanto primarias como secundarias. Si miramos la pelota de fútbol y el fulereno. El fulereno es una molécula de átomos de carbono y tienen la misma simetría y la misma topología. Es decir, esta secuencia entre hexágonos y pentágonos le da un formato especial y permite cerrarla formando una pelota. Bueno, y a eso se le llama fulereno. Que se le utiliza en miles de cosas, como los nanotubos de carbono también. Aquí tenemos el fulereno y los nanotubos de carbono. Y vemos que todos estos, tanto el grafeno, el grafito, los nanotubos, el fulereno y el diamante, están formados por carbono. Acá tenemos el grafito y acá tenemos el diamante. Y aquí los usos que le solemos dar. ¿Dónde está la diferencia? En la estructura, en cómo se unen unos con otros. Y la diferencia es muy notoria. El mundo nano nos hizo cambiar totalmente la forma de comunicarnos. Si miramos, por ejemplo, la evolución del teléfono, y que el teléfono hasta hace muy poco tiempo solamente era para hablar, ni siquiera para mandar mensajes. Recién en estos últimos empezaron a mandar algunos mensajes. Y hoy transmitimos video, bueno, es casi una computadora en el bolsillo. Eso se logró gracias a poder
diseñar a nivel cada vez más pequeño. Pero también la nanociencia nos sirve para estudiar algunas estructuras en particular. Por ejemplo, en biología tiene un campo impresionante porque nos permite ver no solo a nivel de cómo va a funcionar determinada proteína, como vimos hoy, sino también por qué vemos las cosas que estamos viendo, ¿no? Y en el caso de esta mariposa, que se llama mariposa de cristal, es transparente, parte de su cuerpo es transparente. Bueno, ¿cómo logra hacerse invisible? ¿Qué tiene? Si lo miramos con un aumento, o sea, mirando este sector, ¿no? Si miramos con un aumento de 100 micrones y de 20 micrones, estas diferentes áreas, es decir, este sector y este más negro, ¿no? ¿Qué cosas vamos a ver? Vemos que está compuesta por diferentes estructuras, ¿no? La región transparente tiene escamas delgadas y algunas cerdas o pelos. Y la región negra, este sector, tiene como escamas, ¿no? Similares a hojas. ¿Qué pasa cuando lo miramos a nivel de nanómetros? Vemos que esta es la estructura con escamas y esta es el otro sector transparente. ¿Y qué es lo que hace que no brille? Tiene como una cera sobre el ala que evita que brille. ¿Qué otras cosas podemos hacer con nuestros estudiantes para demostrarle la escala nano y que nos ayuden a ver lo pequeño, ¿no? La luz de láser, la longitud de onda es solo unos pocos nanómetros. Y podemos utilizar esta luz láser para medir el ancho de un cabello, por ejemplo, algo muy pequeño que no podríamos hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando un patrón de difracción, ¿ven? Sobre un cuadrado de cartón, puede ser, se monta un pelo, ¿no? Que lo podemos agarrar en los extremos con cinta. Y se hace pasar la luz de láser por ese pelo. Y a una cierta distancia, más o menos de 2 a 3 metros, y si pueden un poco más, se proyecta sobre una pared y se puede poner un papel, como está aquí, para que logremos ver mejor. Para que no se mueva y sea más fácil de medir, conviene que el láser esté sujeto a algo, ¿no? Que esté montado sobre algo y esté apretada la luz. Puede ser un cartón o algo que lo esté apretando, ¿no? Y vamos a obtener una distancia y vamos a tener distintos tipos de difracción. Lo que tenemos que tomar es el máximo y luego ir reemplazando esta fórmula aplicando el principio de Babinet y nos va a ir dando en el ancho del cabello. Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? En el sitio web de la Fundación Argentina de Nanotecnología van a encontrar recetas nano. Y en estos tiempos de pandemia, que muchas veces no estamos en el aula para hacer experimentos, hay una serie de experimentos sencillos que los pueden hacer los chicos en su casa con cosas que hay en la casa, ¿no? Varios experimentos de cristalografía, como este que están viendo aquí, incluso otros diseños, llaman bastante la atención. Experimentos con nanopartículas, preparan diferentes soluciones y al alumbrarlas con una luz de láser podemos ver la dispersión que tenemos. Les recuerdo que la nanotecnología está en todas partes y esto es un ínfimo comienzo. En cuanto empiecen a buscar a introducirse en el mundo nano van a encontrar muchísimas cosas más y los invito a conocerlo porque es un mundo fascinante y sus estudiantes seguramente van a empezar a aprender con mucho entusiasmo estos temas. Muchas gracias por su atención.